momento que el Señor nos ha concedido para poder celebrar la adoración, la alabanza al Señor y también escuchar la palabra de Dios. Ya ustedes le conocen al pastor Yesir Carvajal, amigo fraterno de esta iglesia, de la iglesia del Inca también, iglesia fraterna nuestra de la cual aprendemos mucho, y que el Señor le use a su siervo. Por eso extendamos las manos y oremos para que el Señor bendiga su palabra. Gracias, Señor, por la vida de Yesiel, gracias por toda la formación, toda la experiencia, y le entrega a ti, Señor, su corazón entregado a la iglesia. Él considera a la iglesia siempre como sagrada, y eso es, Señor, lo que tú has puesto en su corazón. Eso viene de ti, Señor, porque es tu reino a través de la iglesia. Ahí en el Inca, Señor, siendo sal y luz, tú le usas con poder, con autoridad, ahí en el barrio. Gracias, Señor, queremos aprender de lo que tú les has dado a ellos, y que tu reino se establezca aquí también, Señor, en todo este sector densamente poblado de Carapungo y sus alrededores, Calderón, San Juan, Marianitas. 500,000 personas en promedio, Señor, que necesitan tu palabra aquí en este lugar. Y ahora te pedimos que le uses con poder y autoridad en la predicación de tu palabra, porque cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Y tu siervo es un portavoz de tu palabra, no es palabra de él, es palabra tuya que transforma nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Eduardo. Qué privilegio estar esta mañana con ustedes, hermanos y hermanas, para compartir justamente la palabra del Señor. Ustedes están llevando adelante una serie del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ¿saben qué? El libro de los Hechos de los Apóstoles es una sola obra. El Evangelio de Lucas y Hechos es una sola obra de 2 tomos, que escribió justamente Lucas, el médico Lucas, ¿no? Entonces, ¿saben qué? Realmente Lucas, el Evangelio y Hechos deben ser vistos como una sola obra, pero de 2 partes. Tomo 1, Evangelio; tomo 2, Hechos. Y yo siempre enfatizo esto. Lucas dice ahí en el principio del Evangelio de Lucas que él investigó ciertísimamente todas las cosas y las puso en orden para que justamente podamos tener un evangelio confiable. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben qué, hermanos? Lucas era un hombre académicamente bien formado, era médico. Escuche, los 2 tomos que escribe Lucas y Hechos es escrito en un griego, no el común, sino un griego de cierto nivel. ¿Ya? Ahí se descubre que realmente Lucas era un tipo bien formado. No era cualquier cosita. ¿Y saben qué? Hace una labor investigativa. Él fue contemporáneo de los discípulos, estuvo con los discípulos, aunque no fue parte de los 12. Tuvo un encuentro con Jesús. ¿Y saben qué? Él vio a Jesús, lo escuchó, y es más, lo vio ascender sin duda alguna entre los discípulos. Y cuando ya esto sucede, él decide no solamente, ¿cómo le puedo decir?, quedarse y registrar lo que él vio, sino que decide consultar, hacer entrevistas a los testigos que todavía estaban vivos de ese momento, de todo lo que había pasado. Hizo grupos focales. Atención, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles es un documento académicamente bien escrito, seriamente investigado y divinamente inspirado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben qué? Por eso la palabra no solamente es algo por ahí que algunos quieren ver de menos. No, el Evangelio de Lucas y Hechos es un ejemplo de que tenemos un evangelio confiable. Respecto al libro de los Hechos de los Apóstoles, así se lo llama, ¿saben cómo debería realmente llamarse? Y sin duda el pastor Eduardo ya les ha compartido esto. Debería llamarse Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. ¿Ah? Porque ¿saben qué? Lo que sucede en el libro de los Hechos es justamente, son hechos portentosos a través de los discípulos en el poder del Espíritu Santo. Cuando empezaba la iglesia,
Y aquí tenemos una serie de eventos portentosos y esta mañana vamos a deleitarnos por unos minutos en uno de estos sucesos. Otra vez, escuchen, narrados, investigados técnica y muy seriamente por un académico como Lucas, y dirigido en el registro por el Santo Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, esto es serio, esto no es novela, no es novelería, esto es un documento histórico, divino y sagrado que da pautas a la vida de la iglesia en este siglo XXI. ¿Decimos amén, hermanos? Vamos al texto, Hechos capítulo 5. Abra la Biblia a Hechos capítulo 5 y veamos desde el verso capítulo 5 y vamos a ver desde verso 12 al 16. Para empezar, tenemos que encuadrar el relato, el texto de esta mañana. Encuadrémoslo. ¿Cómo así se da esto? Hechos 5:12. ¿Lo tienen ya? Amén. La palabra de Dios dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Palabra de Dios. Qué cosa, hermanos y hermanas. Oiga, en este texto vamos a descubrir cosas tremendas que nos pueden ayudar, hermanos y hermanas, a nosotros como iglesia en este momento que vivimos en el país y en el mundo. Ahí está el trasfondo de lo que sucede. Está empezando la iglesia y ¿saben qué? Estos discípulos de Jesús son apóstoles. Se los empieza a llamar apóstoles. Ya no son solamente los que están con Jesús. Jesús ya no está. Ahora reciben la unción del Santo Espíritu de Dios. Y ¿saben qué? Tienen el privilegio de haber sido enseñados personalmente por Él y haber sido bautizados en el Santo Espíritu de Dios. Y empiezan su ministerio y la comunidad les llama los apóstoles. Y miren lo que empiezan a hacer. Versículo 12 del capítulo 5. Hacían señales y prodigios. Ahí mismo en el versículo 12, la iglesia estaba unida, todos eran de un mismo sentir. Versículo 13, atención, verso 13. El pueblo los alababa grandemente, la gente los quería, los apóstoles. Miren lo que dice después, verso 14. La gente se convertía por la palabra de ellos y dice que aumentaban en gran número. No solo eso, versículo 15, gracias. Sacaban enfermos, para que sea la sombra de Pedro lo tope al enfermo, para que sea sanado. Hacían sanidades, milagros. Y es más, verso 16, traían de muchos sitios a Jerusalén enfermos, endemoniados, gente rara ahí, ¿no? Cosa que Jerusalén se empezó a alborotar con eso. Pues, ¿qué está pasando aquí? Pues ay, hermanos y hermanas, definitivamente la iglesia debe causar un cisma ahí donde está ubicada. Porque si está muy quietita, hermanos amados, algo está mal, fíjense. Y aquí los discípulos, hermanos, están embalados. Estos tipos están locos porque han visto a Jesús resucitado, lo han visto ascender. Y ahí unen todo y ahora dicen nos toca a nosotros, y van para adelante y sanan enfermos, liberan demonios, predican la palabra, la gente se convierte, todos están unánimes, todos los quieren. Ya. Pero ¿sabe qué?
Cuando las cosas van así de bonito, empiezan los problemas. Y eso es lo que hace, hermanos y hermanas, escuchen la diferencia entre una comunidad, una iglesia madura y una iglesia inmadura, asustada, que piensa que la obra de Dios es todo lindo, bonito. No, hermanos y hermanas, miren cómo está todo. Es una fiesta del Espíritu Santo a través de los apóstoles. La gente se convierte, hay sanos, hay liberados de demonios, todos están en un mismo sentir. Pero ahí empieza el texto de esta mañana, verso 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, llenaron sus labios de alabanza a Dios. ¿Así dice? Ay, perdón, hermanos, está mal mi versión, vea. A ver, perdón, veamos bien. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, decían: bendito sea Dios, bendice a los apóstoles, están haciendo tu obra, Señor. Eso hacen. Eso. Se llenaron de celos. Esta mañana, hermano y hermana, en los próximos minutos que nos restan, vamos a enfocar las pasiones humanas, cómo atentan contra el avance del proyecto del reino de Dios. Vamos a ver 4 o 5 pasiones humanas que siempre están presentes en el avance del proyecto del reino, en la consolidación de la iglesia. Y aquí aparecen los principales líderes religiosos de fe de Israel, que al ver todo esto se llenan de celos. ¿Y sabe qué? Cuando los celos se meten en todo proyecto de Dios, la puerta al diablo está abierta de par en par. El diablo está desde afuera viendo: ay, hay unos envidiosos. A ver, ¿en qué les puedo servir? Dice él, ¿no? ¿En qué les puedo servir, señores envidiosos, celosos? Y miren, los discípulos están embalados, pero los saduceos, fariseos, toditos hacen un solo equipo a pesar de sus diferencias, como lo hicieron contra Jesús. Se unen para oponerse. Hermanos y hermanas, pasión muy humana a los celos ministeriales. Atención, pasión muy humana a los celos ministeriales. No soportaban que los discípulos de Jesús, el resucitado, hagan señales tan llamativas, la gente los aclame, sanen enfermos, liberen demonios. Los celos de los creyentes, de los de la fe, de ese momento de la institucionalidad religiosa, empiezan a funcionar y empiezan a sabotear el avance de la obra de Dios. Y eso vamos a ver esta mañana, y nos vamos a confrontar con eso, porque la palabra de Dios es eterna, no pasará. Decimos amén, hermanos. Entonces aquí hay algo que aprender, pues. Y miren lo que hacen. Verso 18. Esta gente celosa echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Oiga, ¿sabe qué? Los agarraron. Era gente de mucha influencia, pues. Eran los líderes de la ley, de los líderes del templo. Y sin duda tenían tanta incidencia que llaman: venga acá, ¿saben qué? A estos manes metan los presos, están haciendo mucho relajo. No, claro, a sus órdenes, sumo sacerdote, métanlos preso. Pon preso, se acabó. Qué fácil, ¿no? Lo hace ver fácil Lucas. Y es que a veces el mal, el antirreino, hermanos amados, tiene su poder, tiene sus nexos para intentar apagar la obra de Dios. Y hace su mejor esfuerzo. Y aquí, el rato menos pensado, vemos a los discípulos, a los apóstoles en Cana. Miren eso, ¿no? Mire cómo empieza esto.
con el despertar de una pestilente pasión humana, los celos. Mire cómo a veces esto atenta contra el avance de la obra de Dios. Mire a dónde pueden llevar los celos. Están presos. Están presos. Pero ¿saben qué? No queda eso ahí. Leamos versículo 19 al 26. La palabra dice: ¿más quién? Más un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. ¿Saben qué? El Señor del reino, Jesús de Nazaret, resucitado, ascendido, está echando un ojo sobre sus siervos y dice: vente acá, le dice a un ángel, anda, sácalos. Dese cuenta el contraste, ¿no? Todos los religiosos hacen así: métanlos presos. Desde el cielo el Señor: anda, sácalos. ¿Cuántos dicen amén? O sea, esas son las luchas del reino contra el antirreino. En esas dinámicas muchas veces avanza la vida de la iglesia, hermanos amados, sépanlo. Y a veces ni sabemos, ni cuenta nos damos. ¿Y sabe qué? Dice que el ángel va y lo saca. ¿Qué habrá pasado? La cosa es que más adelante nos damos cuenta que los guardias ni se dieron cuenta. ¿Y qué les dice el ángel? Ya verán, el Señor me dijo que se cuiden, vaya, ya no se metan en esto. Esto es cuestión de gente seria y adulta. Ustedes están principiando nomás. Vayan al templo y ahí en el templo prediquen esta palabra. No sé si ustedes pueden sentir el sabor de la lucha, de la confrontación, de la contrahegemonía del reino. Ahí en la boca del lobo los quiero. Vayan al templo. Ese es Jesús. Hay que saber discernir, tamizar estas cosas. Hay que tener cierto atrevimiento del reino cuando uno está impulsando ese proyecto. Y aquí Jesús manda y en el templo que ahí enseñen a la gente, que ahí prediquen. Y eso era serio. El templo de los judíos, el de Salomón, ahí predicando el evangelio del reino. Qué lindo, ¿no? Todo queda ahí. Y ¿saben qué? Hasta tanto estos manes ni sabían que ya los apóstoles estaban en el templo. Y se reúnen. Bueno, ¿saben qué? Tenemos que hacer algo con estos tipos, ¿no? Ya, muy bien, convoquémoslos a tal hora. Entonces a tal hora les encontramos. ¿Y qué es lo que pasa? Miren lo que pasa aquí. Verso 22, verso 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con todas las seguridades y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. ¿Cuántos dicen amén? Algo pasó ahí, hermanos, que los discípulos han salido y los guardias del templo ni cuenta se han dado. ¿Qué tal? Yo me imagino capaz, hermanos. Yo no creo que los apóstoles hayan cruzado la pared así corporalmente. Yo creo que se quedaron dormidos los guardias. Vamos por ahí, secos, hermano. Y el ángel vino, cerró la puerta y los otros se despiertan pensando que estaban adentro y seguían parados ahí. Eso, ríese, la Biblia tiene humor, eso. Ahí uno disfruta la palabra con estas cosas que no se dicen, pero que sabemos que pasó. Y ellos están serios y ven nosotros: bueno, venimos a ver a los presos. Claro, pasen nomás, si no hay nadie. Y los otros ya estaban predicando en el templo. Vean qué bonito, ¿no? O sea, como esas dinámicas del reino, ¿no? Sigamos, por favor. Hay que seguir viendo. Esos son hechos, es una narración. Bien,
Verso 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dijo esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñando al pueblo. Ojo, atención, segunda pasión humana. Ojo, verso 26. Entonces él fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Vivísimo, ¿no? Pilas los manes. Políticos. Celosos, pero políticos. No, cuidado, verán, tratémosles bien, porque si no esta gente nos da duro, estos manes son los engreídos, así que sonemos bien. Pasiones humanas, de los celos a la politiquería, no, tratémosles bien, cuidado. Ay, hermanos y hermanas, cuántas cosas pasan, sépanlo. Sí, aquí sucede algo milagroso. Un ángel del Señor los libera sin abrir la puerta de la cárcel. Imagínense, es algo portentoso al punto que los guardias ni cuenta se habían dado que los presos ya no estaban. Cuando los mandan a ver para enjuiciarles ante el concilio, ellos ya no estaban predicando la palabra en el templo. Y cuando los encuentran en el templo, aflora esta segunda pasión humana propia del antirreino, la politiquería, ¿no? Por dentro están, pero por fuera tienen que dar otra imagen para que el pueblo no se les venga en contra. Celos, politiquería, pero no quedó allí. Hay otras pasiones humanas. Sigamos, verso 28. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no os enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Verán, nosotros les dijimos a ustedes: cierran el pico y ya no hablen de Jesús. Y ustedes, y verán, hermanos amados, hermanitas, escuchen. Cuando uno está impulsando el proyecto del reino de Dios, el evangelio del reino de Dios, tiene que al menos tener dos características. Ya estamos viendo el antirreino, celoso, politiquero, pero ¿cómo es el reino en medio de todo esto? Y aquí lo vemos. Aquí lo vemos clarito. Cuando uno abraza el proyecto del reino como propuesta única, hay momentos en que no se puede obedecer al César. Hay que dar un paso al costado, que obedezcan otros. Yo no puedo obedecer lo que el mundo y el diablo me pide que obedezca, porque yo obedezco a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que dicen claramente los discípulos, verso 29. Mire, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso no hemos cerrado la boca. El reino de Dios, hermanos amados, escuchen por favor, a momentos es desacato de las autoridades, en este caso autoridades religiosas. Cierren la boca, pues no vamos a cerrarla. Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a ustedes. ¿Decimos amén? A mí me preocupa a veces, hermanos y hermanas, promover tanta sujeción. Aquí los apóstoles nos enseñan que el proyecto de Dios avanza a veces con gente no tan sumisa. No me van a cerrar la boca para que yo deje hablar de Jesús. Eso es lo primero que hay que saber y tener claro. ¿Hasta dónde obedezco y cuándo desobedezco? Porque no puedo vivir de rodillas ante el César si voy a vivir de rodillas ante Jesucristo. Dele un aplauso al Señor. Eres el Señor del reino, bendito, santo. Glorifícate, Señor. Este es el Jesús, ese es el evangelio que amamos, hermano, y que a veces nos lleva a ser medios especiales. Pues por esto, pues.
Y en la cara les dice ante el concilio: señores, hemos desobedecido a ustedes, no nos interesa, nosotros obedecemos a Jesucristo. Eso hay que tener claro, ese es el reino. En contra de los celositos, los politiqueros, no les vamos a obedecer. Nuestra nota es con Dios y le obedecemos primero a Él. Y lo segundo, versículo 30: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hermano y hermana, por favor, aquí clarito se ve que cuando hace una opción de reino de Dios, a veces tiene que confrontar. Y aquí ellos le dicen: ustedes mataron a Jesús. ¿Qué tal? ¡Wow! Estos, los celosos, los politiqueros, escucharon el mensaje de Juan el Bautista: arrepiéntanse. Estos celosos politiqueros estuvieron ahí con Jesús cuando le trajeron la mujer adúltera. Se fue Jesús y ascendió. Ahora están contra los discípulos, y ellos entienden claramente que no pueden cerrar su boca. Primero, no les vamos a obedecer a ustedes sino a Dios. Y segundo, ustedes mataron a Jesús. Bienvenidos al Evangelio del Reino de Dios. Ese es el Evangelio del Reino de Dios. No solo las 4 leyes espirituales, que Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Ya, salgamos de eso pues. El Evangelio del Reino de Dios, hermanos, contra los que se oponen con celos, con politiquería, demanda saber que uno no pasa más que ser testigo del Señor. Y ¿saben qué? Desacatar ciertas disposiciones del César. Y ¿saben qué? Denunciar el pecado y la muerte cuando hay que hacerlo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y ellos lo están denunciando aquí, hermanos, a quienes mataron a Jesús. Denle un aplauso a Él. Esa es una postura profética de la iglesia. Por favor. Ay, hermanos y hermanas, ¿cuánto nos hace falta ver esta palabra, poderoso texto? Celos, politiquería, pero miren, no queda ahí. Miren lo que pasa después. Verso 33. Ellos, oyendo esto, se quebrantaron y pidieron perdón al Señor. Verso 33. Amén. No, dice una hermana por ahí, los demás dicen que sí, dice. A ver, verso 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarles. Oiga cómo las pasiones humanas en contra del reino evolucionan: de los celos a la politiquería, a la ira y al deseo de darles el vir, hermano amado. Cuando uno se mete en esto, se mete en cosas serias, hermano. Verá. Cuando uno predica y es una opción por el evangelio radical del reino de Dios, esto es lo que viene. Vienen celos, politiquerías ahí, ¿no? Iras, y después esta man. Pero el reino de Dios, no te vamos a obedecer a ti, nosotros a Dios. Y segundo, ustedes son los responsables de todo lo que pasó. Hermanos amados, en medio de esto, la radical opción de obedecer a Dios y denunciar estructuras de muerte, ¿en medio de qué? De estos celos, politiquería, ira, pasión de muerte, de deseo de exterminar a los testigos del Señor. Cuando se hace esto, cuando no se calla, es que la obra de Dios se hace indestructible.
El mensaje de hoy está titulado La obra indestructible de Dios. Sí, pero ¿saben qué? Porque tiene testigos dispuestos a desobedecer, a desacatar, a confrontar espíritus de muerte. Y ¿saben qué? Justamente a saber discernir los celos, la envidia, la politiquería, la ira de aquellos que se oponen. Ahí se hace indestructible el reino de Dios. Por favor, vamos un nivel más arriba. Los discípulos, ahora apóstoles, ellos tenían bien clarito quiénes eran. Me encanta. Verso 33, son testigos. Están diciendo, ¿saben qué testigo es uno que estuvo ahí? Testigo ocular. Saben que nosotros vimos todo esto. Ustedes no nos van a meter cuento. Estuvimos con Jesús, lo vimos muerto, Él nos fue a buscar y lo vimos resucitado y después ascender. Y ustedes vienen con que nos callemos. Por favor, maduren un poquito. A los celos y politiquerías se suma otra pasión, la ira y los deseos de matar. Hermanos y hermanas, lastimosamente todas estas y otras pasiones humanas siempre hay en la obra de Dios. Siempre en el reino se está rodeado de estas pasiones. Sépanlo, maduren por favor. Ay, yo pensé que en la iglesia. Hermanos, por favor, pues. Si el enemigo está siempre suelto y atento, pues, y usa a la clase religiosa de Israel, a todo el concilio, para irse contra 12 testigos de Jesús, usa gente para encarcelarlos, ¿por qué no va a haber oposición hoy día? Quiero contarles algo que me acaba de pasar. Está fresquita esta. Me pasó hoy de mañana antes de venir acá. Y estoy un poco choqueado, les confieso. Estoy un poco choqueado. Pero Dios me decía, ¿vas a predicar esto? Ya. Bendito. Santo. Yo estuve 7:30 en la iglesia del Inca. Tenía que firmar unos papeles, hacer cosas ahí. Lo que hacemos los pastores, ¿no? Y llegaron los famosos indigentes. El Inca es un barrio tenaz con eso. Todos los domingos nos visita gente, hermanos. Y ya vi una pareja ahí. Y me los mandan. Ya sabía que nos han robado. Ya saben todos ustedes eso, hermanos. Y bueno, conversamos. Le digo, mira, aquí tenemos tanta gente necesitada. A ti no te conozco. Bueno, y empezamos a hablar. Sí, pero no sé qué. Bueno, y la señora, bueno, aunque sea una ayudita, algo. Yo ya no sabía qué hacer para zafarme, hermanos. Y fui y le pedí a la secretaria, dame $3, le dije, hermanos. Y en verdad, en mi iglesia hay mucha gente necesitada, hermanos. No es ético que esté dando a alguien que asoma a intimidar. Y le di, y cuando vio, hermanos, el tipo perdió la cabeza. Me insultó, se sacó la mascarilla y me escupió. Primera vez que me pasa eso en 33 años de ministerio. Me escupió. Yo estaba con mi mascarilla y créeme que me quedé atónito, ¿no? Y claro, después de ver los diáconos vinieron, ya les llevaron todo, pero me quedé impactado. Nunca le falté al respeto, hablé claro, eso sí, pero reaccionó así. Y vengo a predicar que acá hay gente con celos, con politiquerías, con iras y con ganas de matar a los testigos del reino. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Cúbreme con tu sangre, Señor. Mientras venía manejando, venía bloqueado con eso hasta acá. Y un rato dije, Señor, por favor, ahí quiero concentrarme en el manejo porque voy a chocarme eso. Ni mi esposa sabe todavía, les cuento. Pero bueno, ¿por qué esto? Porque miren lo que viene luego. Verso 33, 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. ¿Saben qué pasa? Pasa esto. Los discípulos dicen, señores, no les vamos a obedecer a ustedes. Y dos, ustedes mataron a Jesús. Y se arma la bataola y ellos tenían iras y empezaron. Y por ahí se levanta, atención, un agente del reino de Dios
agente secreto, tipo Nicodemo, tipo José de Arimatea, que fueron los dos que fueron a pedir el cuerpo de Jesús. Y José de Arimatea prestó la tumba para Jesús. Aquí se levanta Gamaliel y dice: ¿saben qué, chicos? Un favor, denos chance de discutir a solas. Y llama a la secretaria: denles un cafecito hasta mientras a ellos. Bueno, eso no ha de haber dicho. ¿Qué cafecito les van a dar? Racumín capaz que les daban, hermano. Pero bueno, sáquenlos de aquí. Y se queda con ellos. Y miren cómo les arenga Gamaliel. ¿Por qué? Porque siempre Dios tiene otros actores de su reino. Siempre y en todo lado. Nunca olvide eso. Miren lo que les dice. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Él les dice: ¿saben qué? Leamos bien la historia. ¿Se acuerdan del famoso Teudas? 400 personas le siguieron, al fin murió y se desorganizó eso, no pasó es nada. Después, segundo ejemplo, verso 37, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que obedecían fueron dispersados. Segundo, apareció un Judas, ¿se acuerdan de Galilea? Hizo su bronca aquí, nos puso jaque y al final se disolvieron y él murió. No ha pasado nada. Verso 38. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué hermosas palabras, qué sabiduría. El recurso del reino, el ángel que lo sacó de la cárcel, ¿se acuerdan? Segundo recurso del reino, Gamaliel. No se metan con ellos, cuidado. ¿Saben qué? Si es pura novelería, ha de pasar, así como ya pasó los otros dos. Así que tiempo al tiempo, tranquilos. Voz del reino. ¿Qué tal? Entonces miren los contrastes para ir cerrando. Celos, politiquería, ira, deseos de matarlos. Reino. No les vamos a obedecer a ustedes. Primero obedecemos a Dios. Segundo, ustedes mataron a Jesús. No se vengan a hacer aquí los que no han hecho nada. Y tercero, no se metan con ellos. Si esto es de Dios, esto va a florecer, y si no, va a desaparecer, como ya hemos visto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y saben qué hicieron? Verso 40. Y convinieron con él, o sea, dijeron: está bien, Gamaliel, te vamos a hacer caso. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, los intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. O sea, les dieron una muyapa igual al final, hermanos. Igual les dieron garrote, hermanos. A ver, vengan acá. Se salvaron, y alárguense, dejen de hablar. Ya, quédense por ahí. ¿Y cuál es la actitud de los discípulos? Y ellos salieron de la presencia del concilio diciendo: qué vaina, no sé, si Dios me hubiera llamado, me hubiera protegido, no me hubiera escupido en la cara este sinvergüenza. Dice que gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Se refieren a Jesús. Ese es el nivel de madurez de los siervos del reino. Cuando deja de llorar, deja de reclamar, deja de recriminar, se siente halagado. Señor bendito, al menos me garrotearon por ti, Señor. Al menos eso, porque tú fuiste crucificado por mí. Al menos un escupitajo en la cara de un delincuente. Gracias, Señor. Y eso venía manejando y luchando. Bienvenidos al evangelio del reino de Dios.
más allá de los modelos tradicionales, clásicos, que han funcionado y que se han desgastado en las iglesias del continente. Recuperemos de la palabra. Primero, y con esto termino, nunca olvidemos, las pasiones humanas están en todo esto. Siempre los enemigos del reino son celosos, envidiosos, siempre. Tú ni sabes, pero hay gente que te tiene celos. ¿Por qué? Porque estás buscando a Dios, porque te ven que luchas por te tienen celos. Y a veces te tratan con politiquería, pero por dentro les haces dar iras. Se matan de las iras, de gana. Y capaz que hasta desean matarte, pero ¿sabes qué? A pesar de eso, nunca obedezcas al César. Siempre pregúntate, a ver. Primero obedezco a Dios. No voy a dejar de hablar el evangelio. Segundo, tengo que confrontar ciertas cositas. Ustedes mataron a Jesús, así que ustedes no hicieron caso a Juan el Bautista, no hicieron caso a Jesús y ahora vienen contra nosotros. Ustedes fueron. Y ¿saben qué? El Señor siempre tiene recursos y está cuidándote con su ángel, que te saca de problemas que ni tienes ideas en los cuales te ibas a meter. O la otra, usando esos gamalieles que abogan por ti. Y lo demás, aguantar garrote, aguantemos garrote, hermano. Punto. Aguantemos desprestigio, aguantemos escupitajo, aguantemos indiferencia, aguantemos la ley del hielo. Denle un aplauso al Señor, pues entonces. A eso nos ha llamado el Señor. Ahí la obra de Dios es indestructible. Bendito sea el Señor. Aleluya. Este mes y hoy estamos cerrando el aniversario 27 de la iglesia del Inca. 27 años. No ha pasado, hermano, como Teudas, no, hermanos. El pastor Renan ya está con el Señor. Yo ya era de estar con el Señor. Gracias a las oraciones de ustedes y del pueblo de Dios estoy acá. Pero saben que algún rato no estaremos. Pero la obra seguirá porque es de Dios. Va a permanecer porque es del Señor. Y ahí es que es indestructible. Cierre sus ojos. Vamos a ser ministrados con alabanza. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Empiece a hablar. Puede ser que esta mañana, hermano, le digo con todo cariño y respeto, te sientes abatido, decaído, desconsolado, frustrado. Por favor, hermano, levántate en el nombre de Jesús. Aleluya. O puede ser, hermano, que algún momento tú estás consciente que has sido tú el tropiezo, tú el celoso, tú el politiquero, tú el que, por favor, pide perdón a Dios, hermano. ¿Eres reino o antirreino? ¿Eres trigo o cizaña, pues? En el nombre de Jesús, la palabra es para eso, pues, para confrontarnos, pues. Si no, ¿qué, pues? Y dale gracias a Dios, toditos demos gracias a Dios por los ángeles de Él que nos salvan. Aleluya. Dale gracias a Dios por los gamalieles que están hablando bien de ti, te están salvando y sacándote de unas que ni idea tienes. Esta mañana pido, hermano amado, aquel que ha sido marginado de la familia, de los amigos, porque ha seguido el evangelio del reino de Dios. Dile gracias, Señor. No tengo nada que recriminarte si tú hiciste todo por mí. Si perdiste una relación amorosa, no importa, hermano amado, hermana. Siéntete digno y dile gracias, Señor. Bendito. Aleluya. Viva tu obra esta mañana aquí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Diste Gloria a alas Jesús. para volar. Hoy pinto el cielo con mi cantar. Lo que yo soy viene de ti. Lo que yo quiero es más de ti. Es gracia, Dios. Yo nada soy sin ti. Tu gracia hoy brilla en mí. Pongámonos de pie, queridos hermanos. Hubo días que corrí de ti, difícil me fue, no supe qué decir.
Perdóname cuando débil soy. Cambiaste el cielo por una cruz de amor. Me has sostenido en mi vivir. Fuiste mis ojos cuando ciego fui. Tu gloria brilla en mi aflicción. Aceite de gozo en mi dolor, todos juntos. Es gracia, Dios. Yo nada soy sin ti. Dígale. Tu gracia hoy brilla en mí. Es gracia, Dios. Yo nada soy sin ti. Tu gracia hoy brilla en mí. Brilla en mí. Brilla en mí. Tu gracia brilla en mí. Brilla en mí. Brilla en mí. Oh Dios, brilla en mí, brilla en mí. Tu gracia brilla en mí, brilla en mí, brilla en mí. Oh Dios. Brilla en mí tu gracia, oh Dios. Brilla en mí. Brilla en cada uno de nosotros, Señor, tu gracia. Amén, Señor. Amén. Micrófono de pastor. Por eso les digo ahora, olvídense de estos hombres, déjenlos, porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Todos estuvieron de acuerdo con él. Dios les bendiga. Tomen asiento, mis hermanos.